Sí, Papeada. Willy Bronca. Willy Bronca es, mira, Sí. qué bien, che, qué bien. Bueno, tenemos a nuestro invitado, Ricardo Iliev, en realidad, Lalef Iliev. ¿Qué haces, Ricardo? ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, viejo, Raúl? bien, bien. Un gusto charlar con vos, ¿eh? Igualmente. Acá ¿Cómo estamos andan? con tu amigo Brienza y el verdadero protagonista de este La programa, estrella. que es... No, estoy hablando del Rulo. Por eso no estoy la hablando del estrella, Rulo. el rulo. Estoy El hablando- rulo de la torre es la estrella. Estoy hablando del Rulo, que es el único que trae 20, 30 personas más a la audiencia. Aparece Rulo y aparece rápidamente. Además, tenemos entendido, yo no lo quiero comprometer, pero que tiene una suerte de grupo de seguidoras. No sé cómo decirlo. Veo que se hace- Trata de no decirlo. No hace falta. La mejor forma me parece sería no decirlo. no Que lo diga. No decirlo. Bueno, Si no sabe cómo decirlo Claro, es porque no, no lo lo tiene diga, que no lo decir. Claro, bueno, obviamente. nada. ¿Cómo vas, Ricardo? Que hace un tiempazo que no charlamos. ¿Cómo anda eso? Así es, muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, acá viendo cómo se acontecen los precipicios. Este, Pero no llegan más, ¿no? Sí, lo vemos, pero... no llega, no sé, lo vemos, pero no ocurre, digamos. Es como el apocalipsis. Sí, que en realidad es como el crédito que salió a tomar ¿cómo se llama? Luis Caputo. Luis Caputo, viste que Sí. salió a tomar un crédito fantástico en el exterior, que iba a pagar 6,5 de tasa, que llegó. El único problema es que no ocurrió, pero todo lo demás Fantástico. estuvo fantástico. Totalmente. Sí. Volvimos a los mercados, dice, bueno, ¿y qué pasa? Y bueno, me pegué una vuelta y Claro, y volvió a los mercados y volví. Che, ¿qué estás viendo para el año que viene? Bueno, creo Digamos. que indudablemente reconfiguró el panorama, ¿no? La Sí, ¿no? intervención de Estados Unidos en términos financieros, y eso me parece que va a llevar a todos los actores a que también reconfiguren sus movidas. Pero un año y medio antes de las elecciones del 27, eso va a implicar que muchos actores tengan que dar un paso al frente y otros al costado. Sí. De modo que veremos ahí qué sucede. Creo que se abre un tiempo ahora muy particular, que es siempre el tiempo de fin de año y las vacaciones, No, claro. en donde o puede ser un muy buen momento para dar malas noticias y que pasen desapercibidas, o es un momento para no dar ninguna mala noticia y que no se caldee el año de una manera muy particular. De todas formas, yo pienso que en términos económicos, bueno, sigue siendo un programa que no cierra, ¿no? Entonces, se ha marcado la dependencia muy fuerte en términos financieros de Estados Unidos, y creo que, bueno, solamente poner todos los huevos en una sola canasta nunca es bueno, ¿no? Los esoteristas dicen que hoy 12 del 12 debería ser el día indicado para dar las malas noticias, porque es el día para producir separaciones, ¿no? Mira. Pero a mí me parece que... A ver, yo tengo esta sensación, Ricardo. Creo que en realidad no saben bien. Si no nos dan malas noticias es porque en realidad no tienen demasiado claro cómo van a avanzar hacia esto. Digo, siguen muy contentos, muy seguros, muy satisfechos con su alianza estratégica con un Donald Trump que en realidad en este momento no le está prestando atención a la Argentina. Ha mandado señales muy contundentes en contra de Milei. Digo, no dejarlo asistir, porque en realidad fue eso. Cuando dijo Milei, voy a ir al sorteo del Mundial, Trump advirtió que no se iba ni a sacar una foto, ni una selfie, ni nada, que no lo iba a recibir, que no iba a tener una parte, que no iba a hacer absolutamente nada. Y otro tanto pasó con esta ida a recibir junto con la nueva Premio Nobel de la Paz, Corina. sí, con Corina Machado. No la vio a Corina, no lo vio al rey, no lo vio al primer ministro, y encima se tuvo que volver corriendo porque le habían cambiado el texto de la ley de la reforma y no podía entrar si no tenía la firma de él. Digo, ¿viste cuando vos decís, a ver, cometen muchos errores no forzados? Sí, totalmente. También creo que hay que recordar que Argentina se ha vuelto
objeto de la política internacional y no sujeto de la política internacional. Sí. Entonces, estos cambios, vaivenes que se dan en esferas más altas, diríamos, de la geopolítica, muestran la irrelevancia de un gobierno que no quiere intervenir como sujeto de la política internacional, sino más bien como una suerte de caja de resonancia, en este caso de Estados Unidos. Pero bueno, sabemos también que hay una tensión fuerte con China, sabemos también la relación que muchos grupos económicos argentinos tienen con China. Yo creo que sigue estando la cosa muy complicada. De todas formas, Carlos, déjame agregar una cuestión sobre las buenas y las malas noticias. Quizás en términos macros o comunicacionales, las malas noticias que puedan comunicar son muy contundentes, pero todos los días hay malas noticias, ¿no? Hay un programa que se corta, algún tipo de financiamiento que se destruye, lo vemos en el caso de la Agencia de Investigación Científica y Técnica, lo vemos en el caso de CONICET, antes de ayer han surgido inclusive noticias en Clarín y La Nación sobre supuestos planes del gobierno para excluir a las humanidades y a las ciencias sociales del sistema científico. Es decir, todo el tiempo dan malas noticias, lo que pasa es que hay noticias muy, muy malas que impactan de manera más silenciosa y hay otras que son decisivas y muy coyunturales, ¿no? Así que veremos cómo esto sigue. Yo, de todas formas, la última vez que charlamos, tuve una suerte de exabrupto señalando que este era un gobierno casi terminado después de las elecciones, pero la idea de casi me parece que también hay que recordarla porque, insisto, la dependencia argentina ya es pura y directa de Estados Unidos y eso le quita al gobierno cierta, capacidad de maniobra también, ¿no? Entonces hay que ver cómo todo eso va a empezar a repercutir, inclusive con la reforma laboral que está ahí a punto de tratarse en extraordinaria. Ricardo, mencionaste lo de la inconsistencia de esta política, que todos le vemos la inconsistencia, pero ¿dónde ves vos el flanco más sensible de esa inconsistencia? ¿Qué es lo que le puede hacer detonar el programa a Milei? Yo creo que el programa ya está detonado, en el sentido de que tiene un talón de Aquiles sustancial, que es tiene vencimientos de deudas muy grandes, que eso va a implicar, vos sos economista, Raúl, lo sabes mejor que yo, tiene inconsistencia muy grande, el año que viene tiene muchos pagos de deuda, creo que patear la deuda con el carry trade y algún que otro préstamo que todavía no se visibiliza de manera fuerte va a estar complicado, ¿no? Porque inclusive los bonos que está dando el gobierno no llegan a cubrir las licitaciones, tienen que pagar más tasa de interés, es decir, ahí hay un problema financiero. Ahora va a intensificarse el problema de la economía real, ¿no? La inflación también está creciendo, eso es un dato que los últimos meses viene aumentando, con el debate inclusive de cómo el INDEC se estructura, cómo mide esas cosas, ¿no? Pero yo creo que tenemos que pensar que todos estos datos económicos son políticos, ¿no? Y me parece que lo que también sostiene y muestra que no está viendo una alternativa que pueda señalar cómo salir de este entuerto, que no es solamente del gobierno, sino que es, insisto, un problema geopolítico vinculado a una deuda impagable. ¿Y la respuesta a eso? ¿Qué está viendo? La respuesta del lado de la oposición, diríamos. De los que la sufren, más que lo de la oposición. Yo veo una postura un poco, tengo una postura un poco crítica de los dirigentes políticos opositores, porque pienso que muchos están jugando al 2027 y todos tenemos una sola vida, ¿no? Hay que ver cómo llegamos al 2027 y cómo muchos llegan al 2027. Entonces pienso que hay muchos dirigentes del peronismo que no quieren, por supuesto, que haya una suerte de estallido social. Por otro lado, un estallido social, ¿quién pone el cuerpo ante un estallido social? Entonces me parece que hay una suerte de sostener esto hasta que llegue muy deteriorado y que el pueblo se dé cuenta. Para mí ese es un error porque, eso le quita agencia al dirigente. El dirigente también a veces tiene que estar un poco a la vanguardia de los procesos y evitar los sufrimientos, no simplemente dar un ibuprofeno después del golpe, ¿no? Después de la piña. Aparte, suena una especulación bastante mezquina, ¿no? Porque decir, claro. Sostenemos esto para que llegue más desgastado
a beneficio sí, mío. pero tiene razón lo que dice, porque yo sé que hay gente que está especulando con eso. Sí, claro, sí. A mí me parece, de todas maneras, hay una cosa que me interesa, que la dijo Sabino Vaca Narvaja, va a estar el lunes que viene, va a estar con nosotros, que define la cosa de esta manera. Dice, Milei está atrapado en una doble subordinación. Volviendo un poco a tu idea de lo de China, ¿no? Porque por un lado está atrapado la subordinación política con los Estados Unidos y evidentemente político-económica de alguna manera, los préstamos y todo lo demás, pero está subordinado a la economía de China. Porque, claro, es nuestro mayor, digamos, con quien más negocios tenemos en este momento es con China. 3.000 millones de dólares lleva China ya de negocios en la Argentina. Además de que China ha anunciado en 11 meses y con todo el baile de tasas y de cuestiones que metió Trump, ha superado el billón de dólares en exportaciones, ¿no? Sí, no sé si este gobierno tiene la muñeca para maniobrar en esa tensión geopolítica, que claramente recostarse sobre uno de los bandos no le sirve a la Argentina, porque bueno, sabemos el carácter competitivo de la economía argentina con la economía norteamericana, sabemos también el carácter complementario con la China, pero también la primarización de la economía, que la economía china de alguna manera podría llevar a incentivar en la economía argentina, ¿no? Porque los chinos no necesitan que nosotros le vendamos productos con niveles de valor agregado muy alto, ¿no? Más bien necesita otro tipo de lógica. En realidad la primarización la plantea en China, la plantea en Estados Unidos, digo. Nadie quiere hacer negocios con la industria argentina. Todo el mundo quiere hacer negocios con los bienes primarios, ¿no? Total. Ni el gobierno mismo quiere que se hagan negocios. Bueno, ni el gobierno mismo. Claro. Bueno, yo del gobierno, la verdad que el gobierno no sé lo que quiere. Sé que Milei quiere seguir tocando en el Luna Park y en el en el Arena, pero la verdad que Vos sabés que le comparto algo a ustedes, tanto a Ricardo como a ustedes acá. Hoy me comentaba Jorge Molinero, vos lo entrevistaste, un especialista en temas internacionales. Le dice, Argentina, aunque le abra el mercado absolutamente a Estados Unidos, no le vamos a comprar muchas más cosas a Estados Unidos. no, claro. Porque Ni vender. Ni comprar ni vender. Y si le compramos, lo que va a venir, y van a ser productos de Estados Unidos con un 50% de componente chino. Claro. O sea, haga lo que se haga, termina en lo que vos decías recién. Claro. Carlos, es decir, termina todo haciendo un negocio para China. Para China. 66, amplió 60. Porque es inevitable, está así estructurado hoy el mercado internacional. Con la compra de soja que hizo el día que bajaron la cosa que llevó, amplió el 66% la importación de productos argentinos, exportación, porque Claro. viste cómo hacen ellos. Te llevan la soja, te mandan 6 containers de una muñequita que no sabe qué carajo hacer con la muñequita, y después salís, todo el mundo vende muñequitas en los semáforos, y claro, naturalmente, porque claro, la gente cree que la cosa pasa por las apps esas que te venden ropa barata y qué sé yo, que sí, es cierto que que hay mucho dólar puesto ahí. Pero, ¿y los containers que entran con cosas que no sirven para nada? Bueno, habrá que ver también todas esas importaciones cómo se pagan, ¿no? Porque son dólares del Banco Central que tienen que operar en esas transacciones y demás. Es decir, también hay que ver cómo se van a reunir esos dólares con un momento comercial de Argentina que, bueno, complicado, ¿no? Ricardo es el director de la Maestría de Teoría Política y Social que hice hace 2 años. Desde hace 2 años estoy haciendo esa maestría. La verdad que es una experiencia que a todo recibido de sociales recomiendo. Y se abrió la inscripción y quería preguntarte, Ricardo, ¿cuál es para vos la mayor virtud de la maestría? Mira, Hernán, para mí la mayor virtud de la maestría es que en lugar de buscar respuestas da preguntas. Yo sé que es un momento también vinculado a las redes sociales y a cierta ansiedad que todos tenemos y vivimos en el día a día, que buscamos respuestas. Pero a veces cuando las respuestas aparecen tan rápido,
¿no? Y son a veces como una suerte de canto de sirena, pueden ser complicadas, ¿no? Yo pienso que la maestría tiene esa intención desde la base, está pensada así, cómo formular buenas preguntas para intentar dar buenas respuestas. Pero cómo formular buenas preguntas es el inicio de cualquier buena respuesta. Y eso forma a personas que quieran dedicarse a la investigación, a la docencia, pero también nos ha pasado, tenemos muchos colegas que trabajan en políticas públicas o en el sector privado, porque hay una suerte de modificación de la cabeza, ¿no? Cómo uno se acerca a problemáticas y después, por supuesto, uno puede encontrar ahí distintas tradiciones de pensamiento, profesores que son especialistas en distintos abordajes, pero eso es accesorio, ¿no? Lo primario, creo, Hernán, y me puede decir que no, que quizás no es así, que tu experiencia es distinta, me parece que es eso, ¿no? Cómo uno puede formular mejores preguntas a problemas que son acuciantes, ya sea del presente, del pasado, del futuro o lo que sea, ¿no? Pero cómo formular mejores preguntas para pensar mejor. Me parece que eso es el tono un poco del programa nuestro que tenemos ahí en sociales de la UBA. Contanos un poquito qué materias y qué temáticas y cuáles las líneas más, yo diría, generales de la maestría. Mira, la maestría se cursa, son 2 años, ¿no? El primer año es compartido con la especialización en estudios políticos. En ese primer año lo que hay son 7 materias, 7 seminarios y un seminario de taller de tesis, ya el primer seminario de taller de tesis, pero en ese primer año lo que hay es un abordaje sobre ciertas preguntas en torno al liderazgo, preguntas en torno al Estado, preguntas en torno a la relación entre comunicación y política, sobre la acción colectiva. Uno ahí encuentra toda una serie de tratamientos y temáticas que son claves para pensar cuestiones mucho más vinculadas al mundo contemporáneo. Ahí hay un muy buen rastreo de debates muy importantes para el pensamiento político occidental. Pienso en los debates suscitados en la primera mitad del siglo XX, sobre todo en ese momento de tanta crisis de la democracia liberal en Alemania. Entonces hay un fuerte abordaje en torno a la crisis de ese momento de la democracia liberal. Hay también una recuperación de cómo se pensó el liderazgo en ese mismo momento en donde grandes líderes surgen para de alguna manera llevar adelante una política de masas. Pero también en ese mismo primer año tenemos tratamientos sobre el feminismo, sobre cómo se pensaron los feminismos, cómo también eso implicó una renovación de la teoría de la acción colectiva, instancias también que permiten pensar esto que yo les decía, las modificaciones ahora en la comunicación y qué impacto tiene en la política. El segundo año también son 7 seminarios, un taller de tesis, y ahí hay una suerte de mirada mucho más microscópica sobre algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el populismo, cómo se ha pensado y cómo se piensa el populismo, qué diferencias hay en el modo de pensar el populismo en América Latina y en Europa. Hay también seminarios que versan sobre la tradición de izquierdas y el marxismo, que ha sido muy importante en todo el debate intelectual, bueno, en Occidente y en América Latina, ¿no? Y tienen todavía mucho correlato. También hay abordaje de teoría crítica, hay también un seminario especializado en Foucault y en todas las derivas vinculadas a las formas distintas de gobernar, a los paradigmas distintos de gobierno, a la gubernamentalidad, todas cuestiones que parecen muy asociadas a determinadas tradiciones de pensamiento, pero insisto, lo que buscan es, de alguna manera, mostrar todo un abanico de abordajes para plantear buenas preguntas en torno a la política y a la sociedad. Porque de alguna manera, ¿quién puede hacer un posgrado si no lo mueve un poco la pasión? ¿no? Claro. Y más en estos términos. Entonces, se trata un poco de eso, de seguir apasionándonos en esa cursada con mayores elementos para preguntarnos un poco sobre el mundo que nos rodea o nos rodeó, pero nos sigue rodeando como fantasmas, espectros, o mitos o influencias. Así que esa es un poco la lógica del programa. Sí, me interesa. Si yo me anoto, nadie va a decir que me copio de Brienza porque ya hizo la maestría y entonces yo lo quiero imitar a Brienza, ¿no? Yo hago ravioles, él hace ravioles. No, pero en serio, muy interesante. Muy interesante porque, mirá, junto con esto que vos me estás diciendo,
apareció el domingo pasado en el domingo de datos habitual al que nos tiene habituados en realidad la gente de Subán Córdoba, un informe sobre cómo nos informamos los argentinos. Y vos sabés que de 30 años para abajo, de 30 y 16, el 93% se informa por redes sociales, o sea, por internet, por medios. Y está muy bueno esto, digamos, de tratar de salir de la respuesta inmediata, ¿no? De tratar de tener más preguntas, como nos decían a nosotros cuando yo estudiaba filosofía allá en los 70. Lo importante es que tengan más preguntas que respuestas. Entonces, siempre tenía un profesor que siempre nos decía, un hombre idiota tiene más preguntas de las que pueden contestar todos ustedes. Claro. Y eso parecería, digo, en este mundo de repentismo y de redes sociales, parecería una cosa que ha mudado demasiado, ¿no? Sí. Viste que todo lo que se presenta como inmediato tampoco da mucho tiempo de preguntarse por eso inmediato, ¿no? Y al mismo tiempo sabemos muy bien que vivimos en este mundo y en este caso el programa de la maestría, de la especialización, no pretende negar ese mundo aplicando una lógica, diríamos, medieval, pero sí lo que pretende es problematizar ese mundo, ¿no? Que es un poco también un elemento fundamental de me permite decir, de la universidad pública argentina. Sí, claro. No estar tan contento con todo lo que aparece, sino siempre ver todo de una forma problemática, porque de alguna manera son todos asuntos muy serios, ¿no? La política, la sociedad, la comunicación, el gobierno, el liderazgo, son todos asuntos muy, muy serios que requieren también, escuchar, leer otras cosas. Casi que hemos pivoteado todo el programa sobre eso, ¿no? Sobre la seriedad de algunos temas que son ligeramente abordados. Decía Humberto Eco en El péndulo de Foucault, todo problema complejo tiene una solución simple, y está equivocada. Muy bueno. Bueno, Ricardo, las cosas que tienen que ver con la burocracia, digamos, ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse y en dónde? Mira, ya estamos inscribiendo, hay que entrar a la página de la Facultad de Sociales, que es www.sociales.uba.ar, ahí entran en posgrado, van a ver toda la oferta de maestrías y de especializaciones que están ahora ya ahí para inscribirse. La verdad que la facultad tiene una oferta muy variada y muy interesante, y van a encontrar una pestaña de la maestría de Teoría Política y Social. Hay tiempo para inscribirse hasta febrero, hasta el 13 de febrero. Seguramente después haremos alguna prórroga, pero nos vendría muy bien que quienes estén interesados ya empiecen a bucear ahí en la página web y, por supuesto, hacernos las preguntas que crean pertinentes y demás. La verdad que contamos con docentes del interior, docentes de Buenos Aires, especialistas, investigadores, intelectuales, así que tenemos un gran plantel docente. Está Eduardo Rinesi, Cecilia Orfegres, toda gente muy consagrada y que sabe muchísimo de lo que enseña, estudia e investiga. Así que es una muy buena opción para todos aquellos que les molesta un poco la realidad y tienen ganas de seguirse preguntando y no solo de contestar. Buenísimo. Seguimos al habla, Ricardo. Te mandamos un abrazo grande y de verdad voy a mirar un poquito eso, porque siempre uno se tiene que, aunque pasen los años, o una buena manera de hacer que pasen los años es estar un poquito actualizado todos los días, ¿no? Así que... Te esperamos, Carlos. Bárbaro, te mando un abrazo grande, che, y que si no te veo para la fiesta, felicidades, pasarla bien. Igualmente para los tres, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, realmente. Yo sabía que me iba a decir, ella hace fideo, yo hago fideo, ella hace puchero, yo hago pero bueno... Es muy interesante, pero está muy interesante, fuera de broma. Es muy interesante. Yo la cursé y la recomiendo abiertamente. Por el nivel de docentes, por el nivel de exigencia, por el nivel también de los que cursan la maestría. Es muy interesante. Y los profesores son maravillosos. Ya, a mí con Rinesi me alcanza me sobra. Sí, Rinesi, Patricia Funes. Patricia, bueno. Hay vamos a un temita y casi te pediría la tanda. Así cuando volvemos, empezamos esta